Me enfadé con mi pareja y terminé desquitándome con un colega de la oficina. Ahora, él no quiere verme y deseo recuperarlo. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Lucía, tengo 27 años, y esta es la historia de cómo arruiné mi relación con el hombre que más he amado en mi vida. Si pudiera volver atrás, cambiaría tantas cosas en mi vida. El dolor que siento no solo proviene de haber perdido a Mateo, sino porque fui yo quien lo alejó. Todo por un arrebato, una tontería. Creí que estaba actuando con justicia, pero lo que hice fue destruir algo hermoso. Conocí a Mateo en un centro comercial, en el Plaza Verde, en Madrid, España. Era una tarde cualquiera, y yo estaba en una librería revisando algunos títulos de desarrollo personal. Siempre me ha fascinado leer sobre cómo mejorar como individuo, aunque irónicamente, rara vez aplico lo que aprendo. Fue en ese momento cuando Mateo se acercó. Era alto, con cabello oscuro y una sonrisa despreocupada que iluminaba todo a su alrededor. Me preguntó si podía recomendarle un libro para su hermana, algo que le ayudara a manejar el estrés. No sé por qué, pero de inmediato me sentí a gusto con él. Hablamos durante casi una hora, y al despedirnos, intercambiamos números. Algo en él me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien especial. Y lo encontré. Solo que no supe valorarlo hasta que fue demasiado tarde. Mateo y yo comenzamos a salir poco después de conocernos. Él trabajaba como diseñador gráfico independiente, mientras que yo era asistente administrativa en una empresa local. Nuestros trabajos eran distintos, pero ambos éramos apasionados por lo que hacíamos. Mateo siempre decía que adoraba la libertad de trabajar desde casa, mientras que yo disfrutaba de la estructura y la rutina de mi oficina. Los primeros meses juntos fueron mágicos. Él era el tipo de persona que encontraba alegría en las cosas más sencillas, una caminata por el parque, una película clásica en el sofá o incluso un café mal preparado por la mañana. Su optimismo era contagioso, y aunque a veces parecía que se tomaba las cosas con demasiada ligereza, aprendía a amarlo por eso. Yo, por otro lado, era más meticulosa y a veces un poco perfeccionista. Me gustaba que todo estuviera en su lugar, que las cosas se hicieran de una manera específica. Mateo solía bromear diciendo que debía relajarme más, pero nunca lo decía con mala intención. Tenía una habilidad única para equilibrar mis momentos de estrés con su tranquilidad. Un año después de comenzar a salir, decidimos mudarnos juntos. Fue una decisión que tomó tiempo, pero al final ambos sabíamos que era el siguiente paso. Encontramos un pequeño apartamento en El Retiro, un encantador barrio de Madrid. No era grande, pero acogedor, y lo decoramos juntos, combinando mi amor por los colores neutros con su gusto por los muebles vintage. Vivir juntos fue una experiencia nueva y emocionante. Mateo era ordenado, aunque a su manera. Podía pasar horas ajustando un cuadro en la pared para que quedara perfecto, pero dejaba las tazas de café en el fregadero durante días. Yo tenía un horario estricto para limpiar y organizar todo. A veces chocábamos por estas pequeñas cosas, pero siempre lo resolvíamos con una conversación o una broma de su parte. Con el paso de los meses, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse más. Hablábamos de nuestro futuro, de tener hijos algún día, aunque yo no me sentía lista. Siempre le decía que apenas podía cuidar de mí misma, mucho menos de un niño, y él lo entendía. Eso era lo que más amaba de Mateo, su paciencia y su habilidad para aceptar mis inseguridades sin juzgarme. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que nos acostumbrábamos a vivir juntos, empezaron a surgir pequeñas tensiones. Yo era alguien que fácilmente se sentía herida o molesta por cosas pequeñas, y a veces guardaba rencor por días. Mateo, en cambio, era más despreocupado y solía bromear sobre cosas que no encontraba graciosas. Recuerdo una vez que llegó tarde a una cena que habíamos planeado por semanas. Había cocinado toda la tarde, y cuando finalmente llegó, ni siquiera se disculpó. En su lugar, dijo algo como, ¿te pusiste así solo porque llegué tarde? Me sentí humillada y molesta, y aunque después se disculpó, no pude dejar de pensar en lo poco que parecía importarle mi esfuerzo. Este tipo de incidentes comenzó a acumularse. A veces sentía que no me valoraba lo suficiente, y en lugar de hablarlo, dejaba que el resentimiento creciera en silencio. Me decía a mí misma que merecía más, que debía recibir el mismo nivel de esfuerzo que yo ponía en la relación. Pero en el fondo sabía que Mateo no lo hacía por maldad, simplemente era diferente a mí en la forma de expresar su amor. En mi trabajo, conocía a muchas personas, incluidos algunos chicos que eran encantadores y coquetos. Me gustaba bromear con ellos, algo que Mateo nunca supo. Me decía a mí misma que era inofensivo, que no significaba nada. Pero ahora,
mirando hacia atrás, veo que era un síntoma de algo más profundo. Me sentía insatisfecha, no porque Mateo no fuera suficiente, sino porque yo misma no sabía cómo lidiar con mis propias inseguridades. Había días en los que llegaba a casa del trabajo y me molestaba porque Mateo no me abrazaba o no se mostraba cariñoso. Él me decía que estaba agotado, que había tenido un día difícil, pero yo no lo entendía. En lugar de apoyarlo, me sentía rechazada, como si su cansancio fuera una excusa para no demostrarme amor. Esa combinación de inseguridad y resentimiento empezó a afectar nuestra relación. A medida que pasaban los meses, empecé a sentir que algo faltaba. No sabría explicarlo con precisión, pero era como si el entusiasmo que sentía al principio se hubiera desvanecido lentamente. Mateo seguía siendo el hombre amable y cariñoso con el que había decidido vivir, pero en mi mente, comencé a enfocarme más en sus defectos que en sus virtudes. Era bromista, a veces demasiado, y aunque eso me encantaba al principio, empezó a cansarme. Una vez, salimos con un grupo de amigos a cenar, y Mateo no paraba de contar chistes. Todos se reían, pero yo me sentí irritada. Pensé, ¿no puede tomarse las cosas en serio por una vez? No dije nada en ese momento, pero esa pequeña molestia quedó acumulándose con otras cosas. En el trabajo, las cosas eran diferentes. Allí me sentía valorada y reconocida. Era eficiente y organizada, y mis compañeros a menudo me lo hacían saber. Había un chico en particular, Tomás, que trabajaba en el departamento de marketing y siempre encontraba tiempo para pasar por mi escritorio a charlar. Al principio, nuestras conversaciones eran sobre trabajo, pero poco a poco se volvieron más personales. Tomás tenía una energía magnética, una confianza en sí mismo que me atraía, aunque sabía que no debería sentirme así. Me decía a mí misma que no era nada malo, solo eran conversaciones. Mateo no tenía que saberlo porque no significaba nada, o al menos eso me repetía. Sin embargo, había un pensamiento constante en mi cabeza: ¿por qué no puedo sentirme así de apreciada en casa? Una noche, después de una larga jornada en el trabajo, llegué a casa esperando que Mateo estuviera de mejor humor. Había sido una semana difícil para ambos, pero tenía la esperanza de que podríamos pasar un rato juntos. Sin embargo, cuando entré, lo encontré en el sofá, viendo un partido de fútbol, completamente absorto. Ni siquiera me saludó. «Hola, amor», respondió sin apartar la vista de la pantalla. Ese simple gesto me enfureció más de lo que debería. Me sentí invisible, como si no importara lo suficiente para que me dedicara su atención por unos segundos. Me fui directamente al dormitorio y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Mateo me siguió poco después, confundido. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, claramente cansado de mis constantes cambios de humor. «¿Qué pasa? Parece que prefieres cualquier cosa antes que pasar tiempo conmigo», le solté, cruzándome de brazos. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Lucía, he tenido un día horrible en el trabajo. Solo quería desconectar un poco». ¿Es mucho pedir? En ese momento, no vi su cansancio y su frustración. Solo vi a un hombre que, según mi percepción, no se esforzaba lo suficiente. Así que no respondí. Me di la vuelta y lo ignoré, algo que, mirando hacia atrás, fue terriblemente injusto de mi parte. Los días en la oficina se convirtieron en un refugio para mí. No porque estuviera particularmente feliz con mi trabajo, sino porque era un lugar donde podía evitar enfrentar los problemas en casa. Además, estaba Tomás, siempre con su sonrisa lista y su habilidad para hacerme reír. Una tarde, mientras tomábamos un café en la sala de descanso, Tomás mencionó algo que me hizo reflexionar. «¿Sabes, Lucía? Tienes una energía increíble. No entiendo cómo alguien podría no apreciarte». Fue una frase casual, probablemente sin mala intención, pero se quedó conmigo. ¿Acaso Mateo no me apreciaba? ¿Estaba desperdiciando mi tiempo con alguien que no sabía valorar lo que tenía frente a él? Esa misma noche, cuando Mateo llegó tarde, intenté hablar con él sobre cómo me sentía. Le dije que necesitaba más atención, más cariño, más algo. Pero él simplemente asintió, dijo que lo entendía y que intentaría mejorar. Su respuesta me pareció mecánica, como si solo quisiera acabar con la conversación. Empecé a construir una narrativa en mi cabeza, donde yo era la víctima de una relación donde no me daba lo que merecía. Y aunque ahora sé que eso no era cierto, en ese momento lo creí con todo mi corazón. El cambio comenzó con algo pequeño, un mensaje de texto a Tomás fuera del horario laboral, algo completamente inocente. Luego, un café después del trabajo,
que inicialmente fue para hablar de proyectos, pero que terminó siendo una conversación personal. No sé exactamente cuándo crucé la línea, pero pronto me encontré buscando excusas para quedarme más tiempo en la oficina o evitar pasar tiempo en casa con Mateo. Él empezó a notarlo. Esa noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y preguntó, ¿todo está bien entre nosotros? Claro, porque lo preguntas, respondí, evitando su mirada. Te siento distante, como si estuvieras en otro lugar, quería decirle la verdad, confesarle cómo me sentía, pero el miedo y el orgullo me detuvieron. Así que simplemente sonreí y cambié de tema, sin saber que cada vez me alejaba más de la persona que más me había amado. En mi interior, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Mateo no merecía mi indiferencia, ni mi resentimiento, ni mis pequeñas traiciones emocionales. Pero en lugar de enfrentar mis propias inseguridades y trabajar en nuestra relación, elegí el camino más fácil, culparlo a él. Tomás, por otro lado, era un escape de todo eso. Con él no había conflictos ni responsabilidades. Era ligero y emocionante, pero también superficial. Y aunque en ese momento no lo veía, ahora sé que estaba proyectando mis propias frustraciones en mi relación con Mateo y buscando en Tomás algo que solo yo podía darme, validación. Las semanas pasaron, y mi relación con Tomás comenzó a transformarse de algo platónico a algo más cargado de emociones. Al principio, eran bromas inocentes, roces casuales que parecían accidentes, pero que dejaban una sensación electrizante. Era como si estuviera jugando con fuego, y la emoción me cegaba ante lo que realmente estaba haciendo. Una noche, después de un largo día de trabajo, Tomás me invitó a quedarme para unas copas con él y otros compañeros. Acepté sin pensarlo demasiado, viendo esto como una oportunidad de despejarme y disfrutar un poco. Sin embargo, los demás se retiraron temprano, dejándome a solas con Tomás. ¿Sabes, Lucía? Creo que Mateo no sabe lo que tiene contigo, dijo mientras servía otra copa. Su comentario me hizo sonreír, aunque algo dentro de mí sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sin embargo, en ese momento, no me importó. La atención que me brindaba era adictiva. Me hacía sentir vista, algo que en casa parecía escasear últimamente. Esa noche no pasó nada físico, pero emocionalmente, el daño ya estaba hecho. Había comenzado a involucrarme con alguien más, y aunque todavía podía retroceder, no lo hice. En casa, Mateo empezó a darse cuenta de mi comportamiento distante. Sus bromas, que antes me hacían reír, ahora me irritaban. Su agotamiento al llegar del trabajo me parecía una excusa para no pasar tiempo conmigo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró con seriedad. Lucía, necesito saber si algo está mal. Siento que te estoy perdiendo. Su tono era genuino, casi suplicante, pero yo lo interpreté como una acusación. En lugar de enfrentar la verdad, me puse a la defensiva. No digas tonterías, Mateo. No estoy cansada del trabajo, nada más. Él asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban algo más, duda. No insistió, pero sabía que no me creía del todo. En lugar de sentirme culpable, me enojé. Pensé, ¿por qué tiene que hacer esto más difícil de lo que ya es? En mi mente, comencé a justificar mi comportamiento. Me convencí de que Mateo tenía la culpa por no esforzarse lo suficiente, por no ser tan cariñoso como antes. ¿Qué tenía de malo buscar un poco de diversión y validación fuera de nuestra relación? No estaba haciendo nada malo, o al menos eso me repetía constantemente. En el trabajo, mi relación con Tomás se volvió más evidente. Los compañeros comenzaron a lanzar miradas y hacer comentarios en voz baja, pero yo los ignoraba. Tomás también parecía disfrutar de la atención, y eso me hacía sentir especial. Como si estuviéramos en nuestro propio mundo, uno donde no había responsabilidades ni compromisos. Pero en casa, las cosas seguían deteriorándose. Mateo intentaba mantener la relación a flote, haciendo pequeños gestos como traerme flores o cocinar mi cena favorita, pero yo estaba demasiado atrapada en mi propia narrativa como para apreciarlo. Una tarde, Mateo me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde del trabajo debido a una reunión. En lugar de quedarme en casa esperándolo, decidí salir con Tomás. Fuimos a un bar cercano, y después de unas copas, la línea que había estado tratando de no cruzar desapareció por completo. No puedo recordar exactamente cómo sucedió, pero esa noche terminé en su departamento. Fue un error, un momento de debilidad que desearía poder borrar. Pero en ese momento, no sentí culpa, solo una mezcla de adrenalina y vacío,
cuando volví a casa, Mateo ya estaba dormido. Me acosté a su lado, sintiéndome extrañamente desconectada de la persona que había sido mi todo. Me convencí de que lo que había hecho no era tan grave, que no necesitaba decírselo. Pero el peso de mis acciones comenzó a hundirme lentamente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero Mateo notaba algo diferente. Sus preguntas se volvieron más frecuentes, y su mirada cargada de sospecha me ponía nerviosa. Una mañana, después de regresar del trabajo tarde, encontré una nota en la mesa del comedor. Lucía, sé lo que hiciste. No voy a confrontarte ni a hacerte sentir peor de lo que seguramente ya te sientes. Solo quiero que sepas que merezco algo mejor. No voy a perder más tiempo en una relación que no vale la pena. No intentes contactarme. Leí la nota una y otra vez, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. Sabía que había arruinado todo, pero nunca pensé que Mateo realmente se iría. Intenté llamarlo, enviarle mensajes, pero me bloqueó en todas las plataformas. Era como si hubiera desaparecido de mi vida por completo. Las primeras semanas después de su partida fueron un infierno. Me sentía perdida, como si una parte de mí hubiera sido arrancada. Me aferré a mi trabajo, convencida de que eso demostraría lo arrepentida que estaba, pero Mateo seguía ignorándome. Pasé noches enteras llorando, reprochándome por mi estupidez. Me di cuenta de que había destruido la mejor relación que había tenido por algo tan superficial como la atención de alguien más. Tomás, por supuesto, desapareció de mi vida tan rápido como había llegado. Nunca le importé realmente, y ahora lo veía con claridad. Antes de escribirle cartas a Mateo, explicándole cómo me sentía, pero nunca obtuve respuesta. Intenté enviarle mensajes cada media hora, pero él no me contestaba. Lo había arruinado todo, y todo era mi culpa. Fue así durante varios días, hasta intenté contactarme con mis suegros, bueno, ex-suegros, pero ellos tampoco querían hablar conmigo, solo su madre. Pero ella solo me habló para incrementarme lo que hice y que era una mala persona por el daño que le hice a su hijo, lo había arruinado todo. El arrepentimiento era una sombra constante, un recordatorio de todo lo que había perdido por mis propias decisiones. Aprendí, de la manera más dolorosa, que las acciones tienen consecuencias y que a veces, no hay forma de enmendar el daño que hemos causado. Renuncié a mi trabajo porque no me sentía bien estando allí, y ahora estoy buscando un empleo a tiempo completo para poder tener algo de dinero, pero por ahora, no tengo la suerte que desearía tener. Me siento tan mal, ojalá no hubiera hecho lo que hice. Mi vida sería feliz si no hubiera hecho eso. Pasaron los días, pero mediante una amiga, me enteré de que Mateo ahora estaba saliendo con alguien. Al principio, no lo quise creer, pero durante los próximos días lo vi junto a otra chica que jamás había conocido. ¿No era posible que me reemplazara tan rápido? Quería reclamarle. Quería agarrar de los pelos a esa chica y decirle que se alejara de nuestras vidas. Pero de pronto volví a la realidad, yo era la que sobraba. Después de ver eso, volví a casa y me fui a llorar a mi cama. Realmente lo arruiné todo, y ya no había nada que pudiera hacer, era muy tarde.